Buen día con cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo de parte del Servicio de Nutrición. Quien les habla, el nutricionista Paul Cachay. Hoy quiero compartirles unas recomendaciones y unos tips de cómo mejorar nuestra alimentación. Entonces quiero empezar por uno de los platos quizás que es más complicado armarlo, o el cual es más complicado quizás estructurar lo que es el almuerzo. Entonces quiero mostrarles y he traído para ustedes, para mostrarles por ejemplo cómo debería estar estructurado un plato adecuado, un plato saludable. Como ustedes por ejemplo pueden visualizar, en este plato nosotros lo que primero debemos hacer es dividirlo en tres segmentos. La mitad del plato debería estar conformado por ejemplo por vegetales que pueden ser cocidos o vegetales que pueden ser crudos por ejemplo. Entonces, cuándo consumir los vegetales crudos y cuándo consumir los vegetales cocidos va a depender mucho de la tolerancia de cada uno de nosotros, o en tal caso por ejemplo del tiempo o del tiempo de comida principalmente. Entonces se recomienda principalmente vegetales de forma cruda para el almuerzo por ejemplo, y vegetales de forma cocida principalmente para la cena, justamente porque los vegetales crudos pasados las 4 o 5 de la tarde tienden a generar un malestar intestinal, te llenan de gases por ejemplo en algunas personas, pero para evitarnos esas complicaciones lo ideal es hacerlo crudos en el almuerzo y cocidos para la cena. Entonces por lo menos la mitad del plato. Ahora, la otra segmento, la otra cuarta parte debería estar conformado por carbohidratos de forma compleja. Entonces, ¿a qué me refiero con carbohidratos de forma compleja? Por ejemplo, tenemos el arroz, de preferencia el arroz integral si es que lo podemos adquirir, tubérculos por ejemplo como la papa, el camote, la yuca, o en tal caso las legumbres que son las menestras pueden ser secas o pueden ser verdes por ejemplo, que fácilmente pueden estar representando esa cuarta parte. Así también debería estar conformado la otra cuarta parte, lo que es la proteína. La proteína es tan importante justamente porque me genera regeneración muscular, cambio a nivel del tejido muscular, aumento de masa muscular por ejemplo, y justamente reparación de tejidos. ¿Qué proteínas podemos estar consumiendo? Sobre todo las proteínas de estructura o de contextura blanca o suave de digestión, como son por ejemplo el pollo, el pescado, el pavo por ejemplo, que son los primeros carnes que deberíamos estar consumiendo. Pero también para toda aquella persona, por ejemplo, que le es difícil conseguir este tipo de proteínas, tenemos la opción mucho más cómoda, mucho más barata, que es el huevo, por ejemplo, un alimento con un alto valor nutricional bastante importante. Un segundo componente, por ejemplo, dentro de una alimentación saludable es la hidratación. La hidratación es tan importante y tan fundamental, por ejemplo, en un estilo de vida saludable. Ahora, ¿qué cantidad de líquidos y cómo lo puedo estar consumiendo? Va a depender mucho, del tipo de alimentación que uno lleva, de los hábitos que tiene en casa por ejemplo, de la cantidad o estructura muscular que uno tiene y sobre todo si practica o no deporte. Entonces en esta temporada, en este momento que estamos pasando por ejemplo por el invierno, tomar agua sola quizás no es muy apetitosa para muchos de nosotros. Entonces surgen otras alternativas, tales por ejemplo las infusiones o por ejemplo los caldos. Entonces la cantidad de líquido que nosotros podemos estar consumiendo, ya les comentaba al inicio, va a depender justamente de diferentes factores. Ahora, si una persona es de estilo sedentario, una recomendación prudente por ejemplo debe estar entre 1 litro a 1,5 litros. Ahora, si la persona es un poco mucho más activa o llegando incluso a ser un deportista, la hidratación aumenta, incluso pudiendo llegar hasta 3 a 4 o incluso 5 litros de agua por día. Ya hemos visto que un plato de fondo bien estructurado, una buena hidratación y sobre todo nunca descuidar un tercer componente dentro de nuestra alimentación. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo con la fruta. La fruta es muy importante. Muchos de nosotros, por ejemplo, no lo estamos tomando la debida importancia a este grupo de alimentos y estamos descuidando. ¿Por qué justamente es tan recomendable o tan importante el consumo de la fruta? Porque en la fruta vamos a encontrar los minerales, vamos a encontrar las vitaminas, tanto liposolubles como hidrosolubles, sobre todo el tema de la vitamina A, la vitamina C, por ejemplo,
y todas las vitaminas del complejo B que están dentro de las frutas. Entonces, ¿cuántas frutas nosotros podemos estar consumiendo? Entonces me dirán, puedo consumir 1, 2, 3, 4 frutas. Lo ideal, la recomendación mejor adecuada, por ejemplo, a nuestros hábitos, es que estemos en un rango entre 3 a 5 frutas durante el día. Entonces esto va a depender también de cuán fácil o qué tan fácil es llegar o adquirir la fruta. Por ejemplo, la fruta de estación, un tema por el costo, disponibilidad. Hay que escoger la que mejor tengamos en caso, la que mejor nos hace factible adquirirla, que pueden ser, por ejemplo, frutas ahora que estamos en temporada, tipo la manzana, puede ser la pera, puede ser la granadilla, la papaya, por ejemplo, cualquier fruta. Sobre todo hay que hacerlo que forme parte de un hábito que esté constante todos los días. Así es. Muchas gracias con cada uno de ustedes por haberme escuchado. Me despido hasta otra oportunidad. Saludos.